Si seguimos viendo lo que ya hemos revisado, la historia de este edificio parece empezar como un proyecto más dentro de una ciudad que no dejaba de crecer. Pero mientras más examino los detalles, más siento que desde el principio algo no estaba bien. La construcción de la Posada del Sol comenzó alrededor de los años 40, en la zona sur de Ciudad de México, en la colonia Doctores, cerca de la avenida Niños Héroes. En ese tiempo, el barrio no tenía el prestigio que hoy tiene en el centro histórico o zonas como Polanco. Era un lugar en desarrollo, con marcadas diferencias sociales. Sin embargo, ahí surgió este proyecto que parecía fuera de lugar. El nombre que siempre aparece es el de Fernando Saldana Gálvez. Se le menciona como empresario, inversionista, alguien con visión. Pero cuando trato de reconstruir su historia, faltan datos sólidos. No hay mucha información sobre su trayectoria anterior ni sobre el origen de su dinero. Para una persona detrás de una obra tan grande, el silencio que hay sobre él es difícil de explicar. Porque lo que se construyó no era un hotel cualquiera. Era un complejo enorme, con patios interiores, torres decorativas, fuentes, vitrales, esculturas e incluso una capilla. Su arquitectura combina un estilo colonial idealizado con elementos casi teatrales. No parece pensado solo para hospedar gente, sino para impresionar, para crear una experiencia visual. Aquí la lógica empieza a fallar. Si uno revisa los planos, gran parte del espacio no era para habitaciones, sino para corredores, plazas y áreas decorativas. En un hotel, eso no es eficiente. Cada metro cuadrado debería generar dinero. Pero parece que aquí la rentabilidad no era lo principal. La versión oficial dice que Saldana quería atraer a clientes ricos, incluso internacionales. Tiene sentido en una ciudad que buscaba ser moderna. Pero surge una pregunta básica. ¿Por qué construir un hotel de lujo en una zona que en ese momento no tenía ese tipo de visitantes? Eso casi no se discute. Si el objetivo era turismo de alto nivel, la ubicación no tiene sentido. Es como si primero se hubiera construido el edificio y después se esperaba que el barrio se adaptara. También hay menciones de que la construcción tuvo pausas, pero nunca se detuvo del todo. Eso implica un flujo constante de dinero. Oficialmente provenía de Saldana, pero no hay registros claros de socios ni financiamiento bancario detallado. Para una inversión así, que hoy valdría varios millones, esa falta de transparencia llama la atención. Cuando busco información sobre la apertura, me sorprende que hay muy poco. No hubo una campaña fuerte en la prensa ni grandes anuncios. Es raro. Un proyecto así normalmente se presenta como un evento importante. Aquí parece haber sucedido en silencio. Entonces surge una idea incómoda. El edificio parece haber sido pensado no solo como un negocio, sino como un objeto en sí mismo. Como si su función real no fuera la de un hotel común. Hablando con gente que conoce la zona, incluso hoy, hay coincidencias en las descripciones. Demasiado grande, muy elaborado, fuera de lugar. Un vecino me contó que su abuelo, cuando el edificio era nuevo, ya se preguntaba quién se iba a alojar ahí, en medio de un barrio que no correspondía con ese lujo. Si juntamos todas estas piezas, el costo alto, la arquitectura poco práctica, la ubicación cuestionable y la falta de transparencia financiera, la explicación de que era simplemente un negocio empieza a perder fuerza. Y queda una pregunta que incomoda. Si la Posada del Sol no era solo un hotel, ¿qué se estaba construyendo realmente en la colonia Doctores en los años 40? Porque cuando intento saber si realmente llegó a funcionar como hotel, las respuestas se vuelven más confusas. Si tomamos todo lo que no encaja, la escala excesiva, la ubicación dudosa, el silencio en los medios, la versión oficial resulta muy simple. Demasiado simple,
para un proyecto de este tamaño. Según documentos en registros municipales y archivos urbanos, la Posada del Sol no fracasó por algo extraordinario. La explicación es directa: problemas de dinero. El propietario, Fernando Saldaña Gálvez, habría invertido mucho en la construcción, pero no pudo mantener el proyecto hasta convertirlo en un hotel rentable. Se habla de finales de los 40 como momento clave. Para entonces, el edificio ya estaba casi terminado. Fachadas, patios, detalles arquitectónicos, todo listo. Pero abrir un hotel no es solo construirlo. Hace falta personal, promoción, clientes, acuerdos. Y ahí, según la versión oficial, todo se vino abajo. Algunos registros sugieren que el hotel intentó operar, pero muy poco tiempo. No hay datos claros de ocupación, listas de huéspedes importantes ni anuncios en prensa. Es como si el proyecto estuviera a punto de arrancar y se hubiera detenido. La historia oficial sigue diciendo que Saldaña tuvo deudas crecientes. Sin ingresos suficientes, mantener el lugar se volvió imposible. En algún momento, parece que la propiedad pasó al gobierno o quedó atrapada en trámites complicados. Aquí entra otro factor clave: la burocracia. En México, en esa época, no era raro que propiedades sin situación clara quedaran atrapadas en procesos legales largos. Cambios de dueño, impuestos pendientes, conflictos administrativos. La Posada del Sol, según esto, fue víctima de ese laberinto. Un edificio muy caro de mantener y difícil de reactivar. Hasta aquí, todo parece una historia conocida. Un empresario que arriesgó demasiado, un proyecto que superó sus límites y un sistema que bloqueó cualquier intento de rescate. Pero hay detalles que no me convencen. Por ejemplo, si el problema era solo dinero, lo lógico hubiera sido venderlo, adaptarlo o reutilizarlo. Es un edificio enorme ya construido, y la ciudad crecía. Pero eso no pasó claramente. Otro punto: la falta de documentación. Un fracaso así normalmente deja huellas, demandas, embargos, conflictos públicos. Aquí la información aparece fragmentada, incompleta, como si faltaran piezas. Y hay algo que casi nunca se menciona. Incluso en crisis, estos proyectos tratan de salvarse, reduciendo gastos, cambiando conceptos, buscando inversores. Pero aquí el movimiento parece frenarse de golpe. Hablando con gente que conoce la historia, algunos repiten la versión oficial sin dudar. Simplemente no funcionó. Pero otros agregan una frase que dicen mucho. Eso es lo que dicen los papeles. Ahí la historia empieza a abrirse. Cuando una explicación es tan limpia, pero deja tantos vacíos, la pregunta no es solo ¿por qué fracasó el hotel? La pregunta es ¿por qué esa es la única versión que ha sobrevivido con tanta fuerza? Aunque haya detalles que no encajan. Si la versión oficial insiste en que todo fue un fracaso financiero, entonces la siguiente pregunta es ¿y si ese fracaso estuvo planeado desde el principio? Porque mientras más comparo la Posada del Sol con otros hoteles de su época en la ciudad, más se nota una diferencia que cuesta ignorar. En los años 40, los hoteles importantes cerca del Paseo de la Reforma o en el centro histórico seguían una lógica clara. Edificios funcionales, muchas habitaciones, servicios bien organizados y ubicaciones estratégicas cerca de negocios o turismo. Incluso los hoteles de lujo tenían un balance entre estética y rentabilidad. Pero la Posada del Sol no sigue ese patrón. Según descripciones y registros, el complejo no solo tenía habitaciones, sino patios grandes, galerías, torres, fuentes, jardines y una capilla privada. Todo esto tenía costos extra en construcción y mantenimiento. No es un detalle menor.
El edificio prioriza la experiencia visual más que la eficiencia operativa. Intento imaginar el presupuesto. Aunque no hay cifras exactas, algunos investigadores calculan que hoy valdría varios millones de dólares. Y eso en un momento donde el turismo internacional en México aún no garantizaba una ocupación constante para un hotel así. Aquí la lógica falla otra vez. Para recuperar esa inversión, el hotel tendría que haber funcionado años con alta ocupación y tarifas altas. Pero no hay indicios de que en esa zona existiera ese flujo de clientes. Además, hay un detalle poco mencionado. Las habitaciones no eran simples cuartos estándar. Muchas tenían decoración compleja, balcones internos, distribuciones extrañas. Eso aumenta el atractivo, pero complica la operación diaria. Limpieza, mantenimiento, empleados, todo más caro. Comparándolo con otros hoteles de esa época, incluso los más lujosos, noto una diferencia clave. Ellos estaban hechos para funcionar. La Posada del Sol parece hecha para impresionar. Hablar con gente que conoce el edificio muestra una frase común. Demasiado bonito para ser práctico. No es una crítica estética, es casi una sospecha. Porque si construyes algo poco práctico económicamente, hay dos opciones. O calculaste mal, o tu objetivo no era económico. La versión oficial dice que fue un error. Un empresario que quiso hacer demasiado y quedó atrapado. Pero yo no termino de creer ese cuento. Fernando Saldana no improvisaba una pequeña inversión. Esto era enorme. Para llegar ahí, tuvo que tomar muchas decisiones, contratar arquitectos, supervisar obras. Es difícil creer que nadie advirtiera que el modelo no era viable. Y aún así, siguió adelante. Me llama la atención otro contraste. En esos años, Ciudad de México desarrollaba infraestructura moderna, edificios más funcionales y adaptados a la vida urbana. La Posada del Sol, en cambio, mira hacia atrás, con una estética casi nostálgica, como si recreara algo que no encajaba con su entorno. Eso refuerza una sensación extraña. El edificio estaba fuera de lugar geográfica y temporalmente. Si todo fue solo un error muy grande, sostenido años y financiado sin pausas, sería raro. Pero si no fue error, entonces la pregunta cambia. ¿Y si el problema no fue que el proyecto fuera caro y no funcionara, sino que nunca fue pensado para ser un hotel tradicional? Si eso es cierto, la falta de clientela, la escasa actividad y el silencio no son consecuencias, sino parte del plan. Si aceptamos que el edificio nunca fue un hotel convencional, la pregunta inevitable es, ¿realmente llegó a operar? La versión oficial dice que sí, aunque poco. Pero cuando busco pruebas, no hay casi nada. En archivos de prensa de finales de los 40 y 50, las inauguraciones importantes generalmente tenían anuncios, notas y menciones sociales. Servían para posicionar el lugar y atraer clientes. Pero en la Posada del Sol casi no hay nada de eso. Aparecen menciones aisladas, referencias indirectas que sugieren que abrió, pero no hay una fecha clara ni un evento oficial, ni invitados destacados. Este vacío documental es importante. Para una inversión así, el silencio es difícil de justificar. Entonces busco testimonios. Y aquí todo se vuelve más confuso e inquietante. Algunos relatos orales de investigadores hablan de un breve periodo de actividad. Mencionan huéspedes muy pocos, algunas habitaciones usadas, personal presente, pero nada con registros firmes. Un relato común dice que el hotel funcionó solo unos meses. Otros hablan de semanas. Nadie coincide en fechas ni puede señalar un momento en que estuviera realmente operativo. Aquí empiezan mis dudas. Un hotel no funciona en silencio. Hay facturas, empleados, proveedores,
quejas, recomendaciones. Incluso un fracaso rápido se nota. Pero aquí todo se diluye. También se habla de visitantes ocasionales, gente que entraba más por curiosidad que para alojarse. Un testimonio cuenta de espacios casi vacíos, salones amplios sin uso, la sensación de un edificio terminado pero no activado. Esta idea de vacío se repite. No abandono ni deterioro, sino vacío desde el inicio. Si el hotel hubiera tenido clientes constantes, aunque poco tiempo, habría más pruebas. Pero lo que hay es un eco. Indicios de actividad sin pruebas claras. Hay contradicciones sobre el personal. Algunos dicen que había empleados, otros que nunca hubo plantilla completa. Un hotel así requiere organización y administración, no improvisación. Pero todo indica algo improvisado o incompleto. Pienso en otra posible explicación. No que el hotel fracasó rápido, sino que nunca llegó a operar de verdad. Que la supuesta apertura fue más una apariencia que una realidad funcional. Porque decir el hotel abrió y fracasó cierra la historia con una explicación lógica. Pero si la apertura fue parcial o simbólica, toda la historia cambia. En ese caso, no fue un negocio que falló, sino un proyecto que nunca intentó funcionar en serio. Y surge la pregunta incómoda. Si no había clientes ni actividad estable y el edificio ya estaba listo, ¿qué pasaba realmente en la Posada del Sol en esos primeros días? Lo poco que se sabe no describe un hotel en funcionamiento, sino algo difícil de definir. Si aceptamos que nunca funcionó del todo, hay un factor que debería aclararlo: las personas. Un hotel así requiere cocineros, recepcionistas, limpieza, administración, gente con nombres e historias. Pero me desconcierta que esas personas casi no aparecen. En esos años, una plantilla así podía ser de varias decenas de empleados, con turnos y jerarquías. Pero no hay listas ni registros claros, ni testimonios firmes. Eso ya es extraño. Y las pocas menciones que existen hablan de personal que estuvo poco tiempo, sin fechas claras, casi como presencias fugaces. Un vecino contó que su padre conoció a alguien que trabajó ahí y dijo que nos hacían limpiar salones que nadie usaba, preparar espacios para gente que nunca llegaba. Frases similares aparecen en varias versiones, pero sin nombres que se puedan confirmar. Aquí noto una tensión. Por un lado, la versión oficial quiere que haya habido operación. Por otro, no hay pruebas sólidas de estructura laboral normal. También hablan de despidos súbitos, pagos incompletos o atrasados, lo que puede encajar con crisis financiera. Pero incluso en quiebras hay conflictos visibles, reclamos, ruido. Aquí todo parece disolverse en silencio. Ese silencio es lo que más me inquieta. Cuando un negocio quiebra, la gente habla, reclama y deja huellas. Aquí las voces son pocas, indirectas y tardías, como si la historia se contara mucho después. Busco nombres concretos de empleados para seguir su rastro, pero no encuentro. No hay continuidad. Es como si esas personas pasaron por el lugar y luego desaparecieron de la historia. No digo que desaparecieran físicamente, pero sí de la memoria. Y surge otra posibilidad casi nunca considerada. ¿Y si nunca hubo un equipo completo? ¿Y si el personal era mínimo, temporal, solo para aparentar actividad? Eso explicaría varias cosas: testimonios vagos, espacios preparados pero vacíos, y por qué es tan difícil probar que el hotel funcionó realmente. Pero también abre otra pregunta incómoda. Si el edificio estaba listo, hubo dinero para construirlo, pero no se formó un equipo estable. No se trata de un fracaso empresarial común. Es algo que nunca se activó como sistema humano. Eso cambia todo, porque los edificios no funcionan solos. Necesitan gente. Y si no había, o solo había un grupo mínimo, ya no se pregunta por qué fracasó el hotel.
La pregunta es, ¿quién necesitaba un hotel sin gente o con la menor cantidad posible? Mientras dentro del edificio casi no hay rastros claros de actividad humana, afuera pasa algo muy distinto. El vacío no es silencio, sino un lugar de historias. En la colonia Doctores, con los años, la Posada del Sol deja de ser un proyecto fallido para ser otro tipo de espacio. Un lugar del que se habla en voz baja, en conversaciones nocturnas, con relatos que cambian según quien los cuente, pero siempre giran en torno a una idea. Ahí pasó algo. Lo primero son las versiones más simples. Vecinos hablan de ruidos cuando ya estaba abandonado. Pasos. Puertas que se cerraban solas. Luces que se veían dentro en noches en que no debería haber nadie. Estos relatos son comunes en edificios vacíos, y sería fácil ignorarlos si no fuera por lo seguido que aparecen en este caso. Un periodista local en los 90 contó de un vigilante que decía escuchar movimientos en los patios por la noche. No eran animales. Eran como pasos, pero desordenados. Explicaba. No se puede comprobar, pero no es un relato único. Luego están las historias que van más lejos. Algunos hablan de apariciones, figuras en ventanas, sombras en pasillos, una mujer vestida de blanco en un balcón interior. Esa imagen se repite tanto que casi forma parte de la identidad del lugar. Aquí empiezo a dudar. Las leyendas no salen de la nada, suelen basarse en algo real distorsionado o en la necesidad de explicar lo que no se entiende. Pero lo que me llama la atención es la rapidez con la que estas historias empezaron a circular. No fue generaciones después. Algunas sugieren que ya en los 50 y 60 tenían mala fama de raro. Eso es temprano, muy temprano, para un edificio con un fracaso económico. Hay relatos más oscuros. Rituales, reuniones nocturnas, actividades sin relación con un hotel. Son difíciles de rastrear, usualmente rumores sin fuentes claras. Pero que se repitan muestra algo. Incluso quienes no creen en lo paranormal dicen que el lugar no se sentía normal. Un exvecino en los 2000 describía el edificio como pesado. Decía que de niño evitaban acercarse, no por historias concretas, sino por una sensación difícil de explicar. Esa percepción aparece en varios relatos. La explicación oficial ignora todo esto. Para las autoridades, las leyendas son solo folclore, resultado de un edificio abandonado y llamativo, un lienzo para la imaginación. Y es cierto en parte. Pero no todos los edificios vacíos generan ese tipo de historias. Algunos se olvidan, otros son vandalizados. Pero la Posada del Sol desarrolló una narrativa propia, casi de inmediato, como si el misterio estuviera en su esencia. Eso me lleva a otra pregunta difícil. ¿Las historias nacieron porque el lugar estaba vacío, o el lugar se percibía vacío porque nunca se entendió bien? Cuando muchas personas, en distintos momentos, dicen lo mismo sin ponerse de acuerdo, deja de ser solo imaginación. Y las leyendas no son el final, sino una pista. Si las historias crecieron casi desde el principio, hay algo más que crece con ellas: el silencio institucional. Aquí la lógica económica básica se rompe. Porque si aceptamos que fue un fracaso, que no hubo clientes ni dinero, queda otra pregunta. ¿Por qué se dejó el edificio así? Hablamos de una construcción enorme, casi terminada, en una ciudad que crecía rápido. El terreno solo ya valía mucho. Lo normal sería vender, adaptar o transformar. Un hotel puede ser hospital, oficinas o viviendas. Hay ejemplos en toda la ciudad. Pero con la Posada del Sol no pasa eso claramente.
Los registros muestran que el edificio entró en un limbo legal tras los problemas financieros de Saldaña. Deudas, embargos, asuntos fiscales. Pero al tratar de seguir el rastro exacto, la info se vuelve confusa. No hay una transferencia clara ni una venta documentada al principio. No aparece un nuevo dueño que intente reactivar el lugar. Eso desconcierta. Porque incluso en crisis, siempre hay alguien que ve oportunidad. Un edificio así representa una inversión a recuperar. Dejarlo vacío años no es solo pérdida, es una decisión. Algunos documentos dicen que el gobierno o alguna institución tuvo control parcial. Pero aquí surge otra contradicción. Si es público, lo normal sería usarlo. Escuelas, oficinas, centros. México necesitaba infraestructura entonces. Pero el edificio sigue casi inactivo. Muéstrame intentos parciales de uso en décadas posteriores, pero nada que cambie su estado general de abandono. No hubo una reconversión clara ni proyectos para rescatarlo. Investigadores mencionan problemas legales, disputas, papeles incompletos, conflictos que impedían acción. Es posible, pero incluso esos problemas suelen resolverse. Aquí el tiempo pasa y el edificio sigue intacto y vacío. Este punto es poco analizado. La explicación burocrática es cómoda. Explica el estancamiento sin más. Pero al mirar hechos concretos aparecen vacíos. Un vecino dijo que durante años parecía intocable. Nadie entraba ni intervenía públicamente, como si estuviera fuera del circuito normal. Esa palabra, intocable, aparece en varias voces, y eso no encaja con un problema administrativo simple. En una ciudad como Ciudad de México, donde el espacio es valioso, lo abandonado se transforma rápido. Aquí ocurre lo contrario. El edificio parece congelado, como si algo impidiera integrarlo. Intento imaginar las decisiones que se tuvieron que tomar. Alguien decidió no venderlo, no demolerlo, no usarlo. Y aunque no aparezcan firmas claras, esas decisiones existieron. Si todo fuera solo por crisis económica, el abandono prolongado no tendría sentido. Si por problemas legales, su duración es excesiva. Y si es mezcla, igual falta algo. Lo que vemos no es solo un edificio vacío, es un edificio detenido. Y eso lleva a una idea inquietante. ¿Y si el problema no era que nadie supiera qué hacer con la Posada del Sol, sino que había razones para no hacer nada? Si no se vendió, no se transformó ni se usó en la vida diaria, queda una pregunta inevitable. ¿Quién lo controlaba todo ese tiempo? Un lugar así no puede existir sin supervisión. Los registros oficiales muestran una versión ordenada. Tras problemas financieros, la propiedad entró en una zona gris administrativa. A veces pasó al gobierno o quedó bajo control institucional. Hay menciones a dependencias públicas, procesos legales y posibles usos parciales más tarde. Pero tratando de seguir esa línea, la historia se vuelve borrosa. No hay continuidad ni cadena clara que explique quién tenía las llaves en cada momento. Y sin embargo, el edificio no estaba totalmente abandonado. Vecinos recuerdan que en los 60 y 70 no era de acceso libre. Había puertas cerradas, accesos bloqueados y en algunas épocas vigilancia. Una entrevista de los 2000 menciona guardias en la entrada principal en ciertos momentos. No eran siempre visibles ni permanentes, pero sí para impedir curiosos. Eso cambia la percepción del lugar. Ya no es solo un edificio olvidado, es un espacio controlado, aunque se desconozca por quién. Aquí la historia se torna más difícil de definir. Porque si un inmueble está en disputa legal o bajo administración pública, su situación suele ser clara, aunque ineficiente. Pero aquí los testimonios transmiten otra sensación: control irregular y poco claro. También hay relatos de accesos restringidos, personas que trataron de entrar y no les dejaron, y otras que lograron colarse y describen interiores sorprendentes, en algunos momentos intactos, sin saqueos ni gran deterioro,
como si hubiera un mantenimiento mínimo. Eso me parece extraño. Los edificios abandonados en zonas urbanas suelen deteriorarse rápido. Aquí hay periodos con condición bastante estable. También hay historias más difíciles de confirmar, pero recurrentes. Visitas nocturnas, vehículos que llegan y se van sin explicación, actividad ocasional en un lugar oficialmente inactivo. No hay registros oficiales que lo prueben, pero la frecuencia de estas menciones en relatos independientes es difícil de ignorar. Un exvecino recordaba luces en noches específicas en sectores del edificio, cuando según la versión oficial estaba cerrado. No era continuo, sino episodios aislados, y eso desconcierta. No es un uso estable ni constante, sino intermitente y discreto. Si aceptamos la explicación burocrática, todo esto sería irrelevante. Un edificio sin uso con vigilancia ocasional y accesos limitados. Pero al juntar estos elementos, ausencia de dueño visible, control irregular, rumores de actividad selectiva, la imagen cambia. Ya no parece un lugar olvidado por el sistema. Parece un lugar mantenido al margen del sistema. Y eso abre una idea inquietante. Mantener un espacio así, sin integrarlo ni liberar, implica una decisión sostenida en el tiempo. No es abandono, es una forma de contenerlo. Entonces la pregunta deja de ser ¿quién era el dueño en papel? La pregunta cambia. ¿Quién necesitaba que la Posada del Sol siguiera ahí, sin pertenecer a nadie y sin estar disponible para nadie? Si no estaba abandonado, sino contenido, vigilado irregularmente y activado solo en momentos, la siguiente pregunta es ¿para qué? Porque ya no encaja la imagen de un hotel que fracasó y quedó olvidado. Hay demasiado control para ser abandono y demasiado silencio para un uso normal. Reviso relatos que se suelen descartar primero, no los más espectaculares, sino los incompletos. Historias de movimientos puntuales, accesos limitados, actividad sin rastro oficial. Y no veo una teoría única, sino un patrón. Algunos hablan de reuniones, no fiestas ni eventos visibles, sino encuentros discretos. Grupos pequeños, que entraban de noche y salían antes del amanecer. Sin nombres ni listas, pero coinciden en la descripción. Acceso controlado, sin ruido afuera. Un ex trabajador cercano dijo que en algunas noches vehículos se estacionaban brevemente cerca de la entrada. 2 o 3 autos que llegaban y luego se iban. Ese relato no prueba nada, pero es repetido. También hay referencias a partes del edificio que parecían mantenerse mejor que otras. Entrantes describen interiores con zonas deterioradas y otras sorprendentemente conservadas. Como si el uso fuera selectivo, no general. Eso es difícil de ignorar. Mantener parcialmente un edificio implica una decisión, no abandono total ni restauración abierta. Algunos relatos sitúan actividad en momentos concretos de tensión política o social, como finales de los 60, con movimientos estudiantiles y mayor vigilancia estatal. No hay pruebas que conecten el edificio a esos eventos, pero la coincidencia aparece en varias versiones. Aquí la línea entre especulación y observación se vuelve fina. Algunos sugieren que pudo usarse para reuniones privadas discretas, no ilegales, pero fuera del circuito público. Su tamaño, arquitectura y ubicación discreta hacían difícil monitorearlo. Otros van más lejos y hablan de usos ligados a poderes informales, sitios para encuentros sin registro ni testigos externos. Aunque especulativo, estas ideas se repiten en distintas voces. La versión oficial no mira nada de esto. Para ella, el edificio no tenía uso importante. Era un problema administrativo, un espacio en pausa. Pero esa explicación parece insuficiente ante todos los indicios. Ninguno de estos por sí solos demuestra un uso oculto. Pero juntos dibujan una posibilidad incómoda,
que el edificio no fue inútil, sino útil de una manera que no debía ser visible, que su valor no estaba en lo que producía económicamente, sino en lo que permitía hacer sin dejar huellas. Así todo se reorganiza. La falta de publicidad, los pocos clientes, el personal mínimo, el control irregular y las visitas puntuales ya no parecen fallos, sino condiciones. Y eso cambia la pregunta. Si la Posada del Sol no fue un fracaso, sino un espacio funcional en otro sentido, entonces no fue error de proyecto. Fue algo que funcionó, pero no como dijeron. Y lo más inquietante no es lo que sabemos, es todo lo que pasó ahí sin que quede registro. Si aceptamos que había control sin dueño claro y actividad sin función oficial, la pregunta ya no es solo por el edificio. Empieza a apuntar al entorno, porque alguien debería haber investigado lo que pasaba ahí. Pero no hay señales de que eso haya ocurrido. Empiezo con lo más obvio, la prensa. En una ciudad como Ciudad de México, donde los medios han cubierto desde crisis políticas hasta historias urbanas menores, un lugar así debería haber tenido cobertura. Un edificio enorme, sin uso claro, con rumores constantes y relatos contradictorios. Es una historia lista para decirse. Pero en archivos de periódicos de varias décadas, solo hay notas aisladas, muchos años después, cuando ya era una curiosidad urbana. No hubo investigaciones profundas ni seguimiento justo tras su cierre. No hubo preguntas insistentes. Ese vacío es difícil de ignorar, porque incluso fracasos empresariales generan interés. Demandas, conflictos, historias humanas. Aquí, el silencio llegó muy rápido. Busco documentos oficiales, registros de propiedad, trámites o litigios, y veo el mismo patrón. Hay información, pero fragmentada. Cada documento explica solo una parte, nunca el conjunto. No hay un expediente claro que cuente toda la historia desde la construcción hasta el abandono. No hay narrativa administrativa continua. Eso no es común para un edificio así en Ciudad de México. También llama la atención la falta de conflictos visibles. Si hubo deudas, despidos o inversiones perdidas, debería haber registros de quejas o juicios, pero no aparecen. Aquí la explicación simple, falta de interés, empieza a quedarse corta. Porque aunque los medios no cubrieron mucho, alguien debía notar las incongruencias, periodistas, funcionarios o investigadores independientes. Pero no hay evidencia de una investigación profunda que conecte todas las piezas. Gente que conoce la historia dice que el lugar siempre fue un misterio, pero no prioridad. Otros repiten que nadie quería meterse. Eso me parece clave. No es igual no saber que no querer saber. También influye el contexto. En las décadas después de construir el edificio, México vivió momentos políticamente sensibles. Por ejemplo, finales de los 60 con fuerte control institucional sobre la información. Algunos temas simplemente no se investigaban. No hay pruebas directas de que esto pasara aquí, pero la coincidencia aparece en varias conversaciones y no se puede descartar. Hay una explicación más simple pero inquietante. La historia nunca fue tan visible para generar presión. Sin escándalos públicos, denuncias ni eventos dramáticos, el edificio quedó en una zona gris. Demasiado raro para ser normal, pero no claro para exigir investigación. Ahí ocurre algo interesante. El vacío institucional lo llena el rumor. Lo que no cuentan los medios, lo cuentan vecinos. Lo que no está en documentos, circula en historias orales. Pero eso tiene un costo. Cuando la historia vive en rumores, pierde legitimidad. Se vuelve fácil de descartar y difícil de comprobar. Es un equilibrio extraño. Parece que la forma en que la historia se mantiene impide que se tome en serio. Y entonces la pregunta cambia. ¿Y si ese silencio no fue accidental,
sino la forma más efectiva de evitar que alguien tomara el caso en serio. Porque en ese punto, el silencio no es ausencia. Empieza a ser un mecanismo. Si en silencio fue un mecanismo para que la historia quedara en rumores, hay que mirar más arriba. No solo a quienes controlaban el edificio, sino a cómo una ciudad decidió poco a poco dejar de verlo. La Posada del Sol no desapareció. Nunca fue demolida ni oculta. Estaba ahí, visible en la colonia Doctores, en una zona con tránsito y vida cotidiana. Pero dejó de formar parte del relato central de la ciudad. Esto no fue inmediato. Al principio generó curiosidad. Vecinos señalaban el edificio y visitas preguntaban. Pero con el tiempo, la curiosidad se volvió rutina. La rutina, indiferencia. En Ciudad de México hay una relación especial con los lugares abandonados. No son raros. La ciudad crece y deja atrás estructuras importantes. Fábricas, casas, edificios públicos. Muchos quedan en una pausa indefinida. Pero la Posada del Sol no es cualquiera. Su tamaño, arquitectura e historia la diferencian. Aún así, termina siendo absorbida por ese proceso de normalización. Vecinos que han vivido años en la zona repiten una idea. Siempre estuvo ahí. Esa frase simple dice mucho. Cuando algo siempre está, deja de cuestionarse. Se vuelve parte del paisaje. Un comerciante entrevistado en 2010 contaba que de joven le intrigaba el edificio, pero con el tiempo dejó de pensarlo. Te acostumbras, decía. Hay cosas que están y ya. Ese acostumbramiento es clave. Cambia lo extraño por cotidiano. Y cuando eso pasa, la necesidad de entender desaparece. Desde el lado institucional pasa igual. Las autoridades nunca impulsaron una narrativa clara. No hay esfuerzos para resignificarlo o integrarlo a la memoria oficial. No hay intentos para que sea un caso emblemático. En cambio, queda en una zona neutra. No es símbolo, problema urgente, ni prioridad política. Eso lo vuelve invisible donde realmente importaría. Ese punto se discute poco. Es fácil pensar que nadie hizo nada por desidia o falta de recursos. Pero cuando el tiempo consolida ese silencio, parece otra cosa. Una forma de manejar el olvido. La memoria colectiva se construye tanto con lo que se recuerda como con lo que se omite. Y en ese sentido, la Posada del Sol fue desplazada progresivamente fuera de la historia principal de la ciudad. No porque no existiera, sino porque no encajaba. No encajaba como éxito, fracaso visible, ni escándalo documentado. Quedaba a mitad, y lo que queda en medio muchas veces se diluye. Pero hay algo que no puedo ignorar, porque aunque la ciudad sea grande, las historias extrañas tienden a resurgir. Alguien las retoma, investiga o las hace culturales. Aquí eso pasa solo parcialmente. Aparecen relatos urbanos, exploraciones y curiosidades, pero no llega a una discusión amplia y constante. Eso me lleva a algo incómodo. Quizá no es que la ciudad haya olvidado, sino que aprendió a no mirar de cerca ciertos lugares. Porque cuando un edificio visible por décadas, lleno de preguntas, no es tema central, el olvido deja de ser natural. Empieza a ser aprendido. Si el olvido no fue espontáneo, sino algo que la ciudad sostiene, todas las piezas antes desconectadas empiezan a alinearse de forma inquietante. No como teoría cerrada, sino como un sistema de contradicciones que juntas no parecen casuales. Empiezo por el principio. Un proyecto grande en los años 40 en Colonia Doctores, impulsado por Fernando Saldana Gálvez. Una inversión que hoy valdría millones. Hasta ahí, podría ser solo una historia de ambición. Pero aparece la primera fractura. La lógica económica no cierra.
El diseño no busca rentabilidad, la ubicación no es para el público al que apunta, y la construcción sigue y termina casi completa. Después está la supuesta apertura. Un evento que habría sido visible en prensa, documentado y celebrado. Pero en vez de eso, casi nada. Menciones vagas, testimonios que no coinciden, falta de pruebas de operación real. Luego el factor humano. Un edificio así debería tener decenas de empleados, y sin embargo, no hay registros claros, ni nombres ni continuidad. Solo relatos dispersos de presencia breve, actividad incompleta y espacios listos para gente que nunca llegó. Después el cierre, o lo que debería ser un cierre, pero no hay momento claro. No hay fecha en que todo se detuviese. Más bien un desvanecimiento, de casi activo a casi abandonado. Y entra una capa más, el control. Décadas con acceso limitado, vigilancia intermitente, testimonios de presencia ocasional. No está completamente abierto ni completamente cerrado. Al mismo tiempo, crecen las historias. Ruidos, presencias, actividad nocturna. Relatos que podrían ser leyendas, pero que coinciden en algo. La sensación de que no estaba vacío. Después el silencio. Falta de investigación profunda, poca cobertura, vacíos en archivos. Cosas que por separado podrían explicarse, pero juntas forman patrón. Finalmente, la reacción de la ciudad. Un proceso lento donde lo raro se vuelve normal. La curiosidad, indiferencia, y el edificio con dudas deja de cuestionarse. Si miro cada parte por separado, siempre hay explicación. Mala gestión, suerte, burocracia, exageración. Pero juntándolas, algo cambia. Ya no son fallos independientes, son coherentes en sus contradicciones. Aquí la lógica se invierte. El error no está en buscar una única explicación. El punto es que todo encaja en otro sistema. Un sistema donde el edificio no necesitaba ser rentable porque no buscaba ingresos visibles. Donde no necesitaba empleados fijos porque no operaba con regularidad. Donde no necesitaba publicidad porque no era para atraer público. Un sistema donde el silencio no es un fallo, sino una condición necesaria. No tengo una prueba definitiva para confirmar esta idea. Eso es importante decirlo. Pero sí tengo muchos detalles que, juntos, parecen intencionales. Y surge una idea incómoda. La Posada del Sol no es un misterio porque falta información, sino porque toda la información apunta a algo que nunca se dijo abiertamente. Si eso es así, la pregunta ya no es ¿qué pasó ahí? La pregunta es ¿por qué todo encaja mejor si dejamos de verlo como un hotel y empezamos a verlo como otra cosa? Si todas las piezas empiezan a encajar mejor cuando dejamos de pensar en el edificio como un hotel convencional, entonces es momento de hacer algo que rara vez se hace con este tipo de historias. Comparar las versiones de forma directa, casi fría, y ver cuál resiste mejor el peso de los hechos. La versión oficial es la más simple. Un empresario, Fernando Saldana Galvez, construye un hotel ambicioso en la colonia Doctores durante los años 1940. Invierte demasiado, calcula mal la demanda, no logra atraer suficientes clientes y termina en problemas financieros. El proyecto fracasa. El edificio queda atrapado en trámites burocráticos y, con el tiempo, se abandona. Sobre el papel, todo funciona. Es una historia reconocible. Ha pasado antes y sigue pasando. Pero cuando intento sostener esta versión frente a los detalles concretos, empiezan a aparecer grietas. Primero, la escala. No se trata de una mala inversión pequeña. Es un proyecto enorme, con arquitectura compleja,
ejecutado durante años. Para que todo eso avance, tiene que haber decisiones constantes, supervisión, flujo de recursos. Es difícil creer que nadie detectara la inviabilidad económica hasta el final. Segundo, la ausencia de rastro en el momento clave. No hay una apertura clara, no hay evidencia de operación sostenida, no hay cierre definido. Un fracaso económico normalmente deja huellas visibles. Aquí, en cambio, todo ocurre como en voz baja. Tercero, el abandono. Si el problema fue financiero, lo lógico sería vender o reutilizar el inmueble. Pero eso no ocurre de manera evidente. El edificio permanece, sin integrarse, sin desaparecer, sin transformarse de forma coherente con su valor. Y cuarto, el control. Durante décadas, no es un espacio completamente libre. Hay restricciones, vigilancia intermitente, actividad puntual. Eso no encaja con un simple abandono por quiebra. Si la versión oficial explica el inicio, falla al intentar explicar todo lo que viene después. Entonces aparece una segunda lectura, más moderada. No necesariamente conspirativa, pero sí más compleja. En esta versión, el proyecto sí fracasa económicamente, pero queda atrapado en una combinación de factores: problemas legales, desinterés institucional, crecimiento urbano desordenado. El edificio no se reutiliza porque nadie quiere asumir el costo, y poco a poco cae en el olvido. Esta versión explica mejor algunas cosas. Explica el abandono prolongado, explica la falta de acción inmediata, explica incluso el deterioro progresivo. Pero cuando intento aplicarla a todos los elementos, vuelve a quedarse corta, porque no explica del todo la falta de registros claros. No explica la sensación de control intermitente. No explica por qué el edificio no fue absorbido por la lógica urbana de una ciudad que rara vez deja espacios de ese tamaño sin uso durante tanto tiempo. Y entonces queda la tercera lectura, la más incómoda. La idea de que el edificio no fue simplemente un fracaso ni un problema olvidado, sino un espacio que tuvo o mantuvo una función que no estaba destinada a ser visible. No necesariamente algo espectacular o cinematográfico, sino algo más discreto. Un lugar útil precisamente por su ambigüedad. Esta versión no tiene una prueba única que la confirme, eso es cierto. Pero tiene algo que las otras no tienen: la capacidad de integrar casi todas las anomalías en una sola estructura. Explica por qué el edificio no necesitaba ser rentable. Explica por qué no hay evidencia clara de operación abierta. Explica la falta de personal estable. Explica el control irregular. Explica incluso por qué la historia nunca fue investigada a fondo. Pero al mismo tiempo tiene un problema evidente. Se apoya en indicios, en patrones, en ausencia de información. Y eso la hace fácil de cuestionar. Aquí es donde la decisión se vuelve incómoda. No se trata de elegir la historia más llamativa, sino la que mejor sostiene el conjunto. Y cuando comparo las tres, me doy cuenta de algo que no esperaba. La versión oficial es la más clara, pero también la que deja más preguntas sin responder. La versión intermedia es más flexible, pero sigue sin cerrar del todo. Y la versión alternativa, la que menos pruebas directas tiene, es la única que no necesita ignorar partes importantes de la historia para mantenerse en pie. Eso no significa que sea verdadera, pero sí significa que es coherente. Y en un caso como este, la coherencia empieza a pesar más que la comodidad. Porque al final, la pregunta ya no es cuál versión es más fácil de aceptar.
La pregunta es, ¿cuál versión necesita hacer menos excepciones para explicar lo que realmente vemos? Y ahí es donde la historia deja de ser sobre un edificio. Empieza a ser sobre todo lo que estamos dispuestos a pasar por alto para que una explicación siga pareciendo suficiente. Si la versión que mejor sostiene todas las piezas no es la más cómoda, entonces lo que queda no es una respuesta cerrada, sino algo más incómodo. Un modelo. Una forma de entender cómo ciertas historias no desaparecen, sino que se diluyen hasta volverse inofensivas. Porque la Posada del Sol sigue ahí. En la colonia Doctores, en Ciudad de México, entre calles que hoy tienen tráfico constante, comercio, vida cotidiana. El edificio no fue borrado, no fue escondido, no fue destruido en el momento en que su historia se volvió confusa. Y sin embargo, durante décadas, dejó de ser una pregunta activa. Eso, por sí solo, ya dice algo. A lo largo de todo este recorrido hay elementos que se repiten. Un proyecto demasiado grande para su contexto. Una ejecución que no sigue la lógica económica habitual. Una apertura que no deja rastro claro. Una ausencia de personas donde deberían haber estado. Un cierre sin momento definido. Un control sin responsables visibles. Una historia que sobrevive solo en rumores. Cada uno de estos elementos podría explicarse por separado, pero juntos forman otra cosa. No una teoría concreta, sino un patrón reconocible. Un proyecto que no necesita ser explicado del todo para dejar de ser cuestionado. Eso es lo que me llama la atención. No el misterio en sí, sino la forma en que el misterio se vuelve estable. Como si hubiera un punto en el que la falta de respuestas deja de incomodar y empieza a aceptarse como parte natural del entorno. En una ciudad como Ciudad de México, donde la historia oficial convive constantemente con relatos paralelos, esto no es un caso aislado. Hay edificios, proyectos, episodios, que quedan en una especie de zona intermedia. No se niegan, pero tampoco se investigan a fondo. Existen, pero no se integran. Y ahí aparece un mecanismo que rara vez se nombra directamente. No hace falta ocultar algo de forma activa si puedes permitir que se vuelva irrelevante. En el caso de la Posada del Sol, no hubo una gran narrativa que cerrara el tema. No hubo un informe definitivo. No hubo una explicación que eliminara todas las dudas. Lo que hubo fue otra cosa. Una suma de versiones incompletas que con el tiempo dejaron de generar presión. El fracaso económico explica lo suficiente como para que no haga falta preguntar más. Las leyendas urbanas explican lo suficiente como para que lo extraño no parezca serio. Y entre esas dos capas, la historia queda atrapada. Ni completamente clara, ni completamente oscura. Lo suficiente para existir, pero no para incomodar. Hablando con personas que viven hoy cerca del edificio, esa sensación sigue presente. Saben que el lugar es raro, saben que tiene historia, pero no esperan una respuesta. No la buscan. Forma parte del paisaje, igual que cualquier otra construcción antigua. Ese es, quizás, el punto más inquietante. No lo que pasó dentro del edificio, sino lo que pasó fuera de él. Porque si un lugar con tantas inconsistencias puede permanecer durante décadas sin una explicación clara, sin una investigación sostenida, sin una conclusión aceptada, entonces el caso deja de ser único. Se convierte en un ejemplo. Un ejemplo de cómo se forman los vacíos en la historia. No a través de grandes ocultamientos visibles, sino mediante acumulación de silencios pequeños, decisiones que no se documentan del todo, preguntas que se dejan de hacer. Y cuando eso ocurre, lo que queda no es solo un edificio abandonado. Lo que queda es una forma de no mirar.
Y eso abre una última duda, que no tiene que ver solo con la Posada del Sol. Si este tipo de historias pueden mantenerse así, a la vista de todos, durante tanto tiempo, ¿cuántas otras existen que ya hemos aprendido a no cuestionar?